Buenas tardes, espero que ya hayáis comido y que sigamos con fuerza la jornada. Estamos ya en la penúltima charla y bueno, tenemos a Ana Luna, que es directora creativa ejecutiva de Circo Madrid. Y justamente antes de entrar en transmisión estábamos hablando del el crecimiento que está teniendo Circus, que cuando llegó ella hace 2 años apenas eran 12 personas y ahora son 50. Es una creativa, una directora creativa súper reconocida. Dio el salto desde México y ha trabajado con clientes como Prime Video, Netflix, Google, YouTube, Spotify, Nike, Uber y ultra premiada en la mayoría de los festivales de publicidad. Con lo cual es otra vez un lujo tenerte aquí. Buenas tardes, Ana Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, nerviosa como siempre, a punto de empezar estas cosas, pero muy emocionada de compartir con la esperanza de que algo que salga de mi boca les sirva a alguien, espero. Seguro que sí, seguro que sí. Pues nada, Ana, si quieres, empieza bueno, si como ya sabéis, tenemos el chat, podéis hacer preguntas, podéis eso, y nada, somos todo oídos. Perfecto, pues antes les voy a contar un poquito de mí para que entiendan de dónde viene todo lo que les voy a contar. Acá el objetivo era hablarles un poco de dónde surge la creatividad, cómo hacer que nazca cada día. Y para eso pues les voy a contar primero un poco de mi carrera, por dónde he pasado y hasta dónde he llegado hoy, cómo eso también, ese transcurso ha sido que vaya cambiando un poco cómo funciona mi cerebro y cómo a lo largo de los años ha cambiado este proceso y seguirá cambiando. Yo realmente estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana de México, yo soy del DF. En la carrera te daban a escoger un subsistema que podía ser publicidad, podría ser tele, radio, lo que fuera, y yo escogí diseño digital, en el cual aprendí a programar. Al día de hoy ya no sé programar, pero aprendí como muchas cosas más geek digitales que me han servido mucho ahora como para poder hablar ese tipo de idiomas con la gente que sí lo hace de verdad. Antes de entrar a la carrera, yo estuve un mes haciendo un tipo de internship en Low Burnett, Guatemala, que estuvo muy bien, la verdad, porque estuve en un mes pasando por los diferentes departamentos y agradezco mucho haber hecho eso porque cuando ya empecé a estudiar la carrera me di cuenta que nada de lo que estaba aprendiendo ahí era realmente cómo funciona la publicidad. Entonces, les recomiendo muchísimo si tienen la oportunidad de entrar a espacios de trabajo, como sea de trainee. Yo mal y bien no les recomiendo que no les paguen, ¿eh? Obviamente hay respeto al trabajo, pero bueno, yo mucho tiempo eh, estudiaba mientras trabajaba, mientras jugaba fútbol y trataba de mezclar todo con tal de poder ganar como experiencia, porque realmente hasta que no estás adentro de una agencia no entiendes como el caos tan divertido y cómo funcionan los diferentes departamentos. Entonces yo ya entré a la carrera con ese como vistazo de lo que era Publi, al menos en Guatemala, y luego, por ahí de sexto semestre, también mi hermana, ella trabaja en marketing, me encontró una oportunidad en una agencia que en ese entonces era Euro RSSG, que ya no existe. Las publicidades siempre está comprando, vendiendo, uniendo grupos y así. Bueno, eso se volvió parte de algo más después. Y ahí la oportunidad que se me estaba dando era entrar como project manager. Yo sabía que si quería estar en una agencia algún día no quería ser project manager, quería ser creativa. Pero bueno, lo típico que vas a entrevistas de trabajo y te piden experiencia. Experiencia es como de, bueno, necesito experiencia para poder tener experiencia. Entonces se me dio esa oportunidad de project manager y entré, nada más como para poder empezar de algo. Siempre muy en la cabeza con el foco de quiero cambiar a creatividad, quiero cambiar a copy, diseño me gustaba mucho, pero como que también me empezaba a dar cuenta que mis aptitudes, cosas, skills que yo tenía eran un poco más amigables con ser redactora que con diseñadora. Nunca fui ninguna genia de Photoshop ni de Illustrator, entonces dejé eso a un lado. Estuve en EuroRSG,
Luego estuve en otra agencia independiente que se llama Becker, ahí estuve llevando cuentas principalmente Sky. Mi trabajo por mucho tiempo fue revisar catálogos y revisar que esos catálogos no tuvieran errores ortográficos. No suena tan apasionante, pero en su momento era como wow, o sea, nada más el hecho de estar en una agencia adentro haciendo lo que fuera, para mí era emocionante en ese entonces. Y bueno, la verdad es que de todo se aprende, de todo se aprende. Llevé Sky, llevé otro tipo de cuentas. Y finalmente, yo desde que había estado en Guatemala, como que tenía muy claro que quería regresar a Leo Burnett. Y yo creo que es súper importante tener siempre claras metas que queramos en la vida para seguir empujando y tirando para allá. Entonces, ya Leo Burnett pude entrar como redactora para cuentas de Procter Gamble como Always, Max Factor, Naturela, todavía un poco la cultura de ese entonces en la creatividad era que las mujeres creativas tenían que llevar marcas de mujeres y ese fue el caso, pero bueno, también oportunidades, oportunidades. Ya les contaré un poco más de esa experiencia durante el proceso creativo que les cuente. Y después me cambié, venía como de estas agencias que eran como de grupos mucho más grandes. La verdad es que se aprende mucho porque son procesos mucho más complejos, estás expuesto a cuentas regionales, entonces es como un nivel de presión importante, a veces muy burocrático, a veces muy tedioso. O sea, yo cuando entré a Luburnet, el primer día que me llegó un brief, al mes que había entrado, ese mismo brief lo terminé filmando 2 años después, que para mí me parecía como increíble, pero se aprende mucho de eso. Pero definitivamente yo después quería un cambio y me cambié a Flock, en ese entonces, que ahora es Isobar del grupo de Dentsu, que si no conocen Isobar es, yo creo que de las primeras agencias que compraron muchas agencias que realmente se estaban dedicando a digital, y digital de social media. Yo me acuerdo de estar en otras agencias antes que había digital, pero no era el digital ya cuando te das cuenta de realmente la gente friki que entiende social media desde otro punto de vista y no está nada más adaptando el comercial de tele a formatos sociales. Y finalmente de Flock, ahora Isobar, me terminé mudando a Circus. Circus es una agencia que, todo esto en México, Circus es una agencia que en México ha sobresalido mucho y destacado en los últimos años justamente por ser bastante experta en digital, desde social media, websites, todo tipo de estrategias en ese mundito universo. Y bueno, por trabajar con marcas como Netflix, que obviamente dan muchísimas libertades creativas, muchísimos retos. Entonces fue una buena experiencia y también pude trabajar con Google, con YouTube, con Twitter, con Uber. Entonces ha sido muy nutritivo para mí poder trabajar con este tipo de marcas que ya vienen con este mindset digital. Creativamente te lleva hacia otro lado. Entonces esa es un poco mi carrera. Finalmente, hace 2 años aterrizo a Madrid, Circus Madrid también, en donde también llevamos cuentas como Prime Video, también tenemos Spotify, entre muchas otras. Y diría que desde que estaba en Flock y Circus, mi carrera completamente se viró a llevar social media. Por mucho tiempo confieso que yo fui esa creativa que veía los calendarios de posteos como algo feo, como algo, no sé si acá se dice chafa, ¿no? Pero como algo mínimo. Y hasta que me tocó hacerlo, entendí la importancia que tiene este tipo de comunicación y lo poco que realmente la entendemos. Desde project management, creatividad, clientes, todo, porque aparte es un mundo que va cambiando rapidísimo. Entonces, quiero hablar un poco esto del famoso término de digital transformation que estarán escuchando desde hace unos años acá. Y la realidad es que esto afecta mucho a los procesos creativos. Eh, yo creo que para positivo, porque se abrió el mundo de pronto. Antes era como que tenías tu campaña, tu planning, tenías como este tagline que iba a estar como en una tele, en unos prints, ya fuera revista o un espectacular, pero era como mucho más reducido a dónde iban los mensajes, qué mensajes eran, y claro, mucho menos targeteado. Era una publicidad como mucho más masiva, para mi gusto más genérica. Y yo creo que la oportunidad que nos está dando esta transformación digital
realmente podernos meter a estos micromundos y comunidades que se van creando y entender este mundo y poder aprovechar todas las herramientas que se nos están dando, que aparte cambian diario. Un día Twitter funciona de una manera, al día siguiente mete spaces, al día siguiente no sé, o sea, así vamos, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil porque es muy nuevo todo lo que va sucediendo. Entonces, yo creo que para eso, para poder ser exitosos y poder crear campañas de comunicación cada vez más interesantes o que nos gusten, se requiere muchísima curiosidad para entender el mundo, el cómo funciona. Eh, y yo creo que la curiosidad es algo que yo he mantenido durante toda mi carrera, por entender incluso las cosas que hasta no me gustaban. No sé si les ha pasado, bueno, no, imagino que la mayoría de la gente que me está escuchando es más chica que yo tengo 31 años, pero yo me acuerdo de tener 16, 18 antes de entrar a la carrera y pensar, cuando sea grande voy a entender el mundo que han creado los adultos, voy a llegar ahí y voy a entender y todo va a hacer sentido. Y entras a una agencia y entras a otra y te das cuenta que nada tiene sentido, que todo esto es una gran improvisación de gente que ha pasado los años y realmente no hay una manera correcta de hacer las cosas. Detectas que hay cosas que dices, bueno, de esto sí puedo aprender y de repente otras cosas que dices, esto es viejísimo, esto no funciona. Entonces yo creo que esa curiosidad siempre debería estar latente porque esa curiosidad eventualmente debería de cumplir el rol de desafiar desde procesos de una agencia, desde cómo estamos comunicando las cosas, desde el tipo de mensajes que estamos dando, el tipo de marcas con las que estamos trabajando. Siempre creo que esa curiosidad debería cumplir ese rol, ¿no? Hoy esa curiosidad aparte se puede meter por tantos lugares. Desde conocer bien los formatos, conocer bien los usuarios, como les decía, estas microcomunidades, o sea, yo cada vez que entro a Reddit y me encuentro con un subgrupo nuevo, o sea, me explota la cabeza. El otro día estaba hablando con alguien de un subgrupo en Reddit que se llama Tires Against the World o algo así, y es un grupo en donde hay ciertas reglas, como sabrán en Reddit, y es pura gente que sube fotos de llantas en el mundo como si fueran en contra de los seres humanos, que yo digo, esto es algo tan específico que si no estoy yo navegando estos subespacios nunca lo encuentro. Por ejemplo, TikTok también, o Snapchat en su momento, me acuerdo la primera vez que entré a Snapchat cuando estaba de moda, bien hace unos 4 años, me sentí como si tuviera 90 años, de verdad no entender ni en dónde tenía que apretar nada, ni cómo funcionaba. TikTok creo que fue eso mucho al principio, pero tenemos que tener curiosidad para entender estas plataformas, saber cómo usarlas, saber cómo la gente se está comunicando y no pensar que las podemos generalizar ni conceptualizar, porque cambian todos los días. Yo me acuerdo en TikTok al principio, pues sí, era como contenido mucho más rápido, un poco más a lo que estábamos acostumbrados con Vine, por ejemplo. Pero ahora yo me paso cada vez más minutos en TikTok viendo contenidos más largos, el típico que te encuentras de parte uno y ahí estás como idiota buscando el parte 2 parte 3 parte 4 parte 5. Los usuarios van cambiando mucho el comportamiento y las necesidades de cada plataforma, entonces es súper importante meterle horas a Twitter, meterle horas a TikTok, meterle horas a Twitch, que también es un mundo, a YouTube, porque no hay ningún reporte, ningún data analyst, ningún nada que te va a poder realmente explicar la plataforma si no estás ahí metido. No tienes que ser un tuitero para entender Twitter, no tienes que subir videos a TikTok. Yo no sé editar en TikTok, obviamente me da ansiedad solamente intentarlo, pero sé cómo funciona, entiendo cómo funciona, veo a los adolescentes ahí, veo a gente más grande ahí. Entonces, súper importante seguir entendiendo estas cosas porque de verdad que creerían que muchas agencias lo entienden y por más digitales que seamos, estamos aprendiendo todos los días. Entonces, les sugiero mucho que entren ahí y se vuelvan adictos a TikTok como yo lo soy, pero no tanto. Pero bueno, en el proceso creativo, claro, yo creo que todo debería partir de la curiosidad, no solamente en estas plataformas sociales de comunicación, sino en general en el mundo. Y yo creo que para eso es importante dejar de ver el trabajo como unas horas al día, ¿no? Es importante saber que los viajes que hagas, las conversaciones que tengas, los amigos que tengas,
los skills que generes, desde saber tocar un instrumento hasta saber programar, toda esa curiosidad al final culmina en tu cerebro y eso es lo que va a nutrir realmente tu trabajo todo el tiempo. Entonces siempre tengan esa curiosidad viva, estén abiertos a escuchar diferentes puntos de vista, tratar de también entender los diversos grupos, sociedades que hay para abrirse más al mundo. Pero bueno, ya una vez que arranca el proceso creativo para mí, a mí me encanta investigar. Me encanta investigar. Lo primero que hago es ponerme a ver qué se ha hecho. Imagínate que te llega un brief, bueno, ahora a ustedes les va a llegar un brief de una tienda de cómics, ¿no? Me pondría a buscar todas las tiendas de cómics en Madrid, me pondría a buscar en Reddit qué opina la gente de los cómics, en Twitter también buscaría cómics, qué está pasando ahí, cuál ha sido el cómic más leído. También buscar incluso sitios de publicidad, qué se ha hecho sobre los cómics. Hay sitios buenísimos aparte, tienes desde un Ads of the World, que es como una biblioteca, también Kanye a veces abre su archivo. Clio tiene una página de internet buenísima que se llama Muse by Clio y lo bueno es que es gratis, porque luego Cannes y otro tipo de festivales tienes que pagar para poder acceder al archivo, pero Muse by Clio de verdad les recomiendo mucho y pueden buscar ahí, les salen todas las ideas que se hayan hecho asociadas a lo que sea que están buscando. Entonces está bueno saber qué se ha hecho, cómo funciona la comunidad a la que se están dedicando y, y para que a la hora que se pongan a pensar ya tengan como muchos estímulos. No significa que ese research sea final y les vaya a dictar la idea, pero al menos ya saben por dónde pueden navegar. Y creo que dentro del research también es importante detectar un problema, porque para mí la creatividad siempre debería tener el fin de solucionar algo. Entonces, si no hay un problema, no hay una solución. Y ese problema, aparte, eventualmente es lo que te va a ayudar a encontrar que tu idea tenga una tensión, un algo que contar y un algo que resolver. Entonces, por ejemplo, yo cuando trabajé en Leo Burnett, en algún momento nos dijeron, pueden presentar muchísimas ideas creativas de lo que quieran, el VP va a estar revisando proactividad, proactividad, y fue como que, ok, me junté con el grupo de chicas con las que trabajaba y nos dimos cuenta, bueno, primero escogimos las marcas con las que queríamos trabajar y dijimos, bueno, si nadie quiere trabajar con las marcas de mujeres, pues vamos a enfocarnos totalmente ahí, entonces escogimos la marca que queríamos trabajar, que era Always, y dijimos, bueno, necesitamos encontrar un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que esta marca podría solucionar? ¿Qué tendría que ver Always con esto? Entonces fue muy interesante porque todas nos pusimos a investigar y una amiga lo que encontró fue que realmente en el mundo del cuidado íntimo eh, hay como muchas veces que hay falta de palabras para comunicar ciertas cosas. Encontramos que la causa número 1 de muerte en mujeres en México era el cáncer cervicouterino, entonces fue como, pero este problema, ¿por qué existe? Y lo que encontramos es que también en muchas partes del mundo, no solo en México, cuando estás tratando de tener una conversación con tu médico, pues claro, ¿cuántas culturas no hay en México? ¿Cuántos subgrupos? En Australia también, bueno, en España, en todo el mundo hay como diferentes tipos de idiomas, lenguajes. Entonces lo que encontramos es que realmente no se podía hacer ¿cómo se dice? Un estudio bien de, o sea, la conversación entre paciente y doctor no podría tener como una conclusión porque no se podía ni siquiera hablar. Entonces, gracias a que encontramos ese problema, pudimos crear una idea que realmente lo único que buscaba era crear las palabras en un idioma, en un lugar en donde no tuvieran esas palabras para poder crear esta conversación entre médico y paciente. Lo que terminamos haciendo fue ir a una comunidad zapoteca, hacer un tipo de workshop con mujeres, con hombres incluso, para que también fueran parte de la conversación, obviamente con una médica, con una lingüista, y lo que hicimos fue dejar que las mujeres crearan las palabras para poder reconocer su cuerpo y eventualmente poder hablar de él. Entonces, yo soy súper fan de siempre encontrar un problema. Y no significa que sea el problema más importante, pero encontrar un problema y el problema también puede ser divertido. No siempre tenemos que llevar la creatividad a causas sociales. Más adelante hablaré un poco de eso. Pero es importante encontrarlo porque si no
te termina quedando una idea bastante genérica en donde no hay nada que me conecte a mí como ser humano a lo que tú me estás diciendo. Quiero ver qué hay detrás de esa historia y yo siempre me gusta partir de un problema. Y claro, para que haya, gracias a que hay un problema, puede haber una solución. Y ya que encuentras la solución, a mí lo que me gusta hacer es pensar, bueno, diferentes ángulos, ¿no? O sea, imagínate que detectas ese problema, ya más o menos tienes una idea o tienes un algo a resolver, pero ya ahí empieza realmente, ¿no? Esa misma cosa que encontraste, ese hallazgo, hay 10.000 maneras diferentes de contarlas. Entonces yo creo que es importante de pronto vomitar, 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 vomitar todas las ideas que te salgan, todas las soluciones, y para eso es importante saber escuchar. Yo creo que el peloteo es un espacio sagrado para la estupidez, porque es el lugar en donde se debería de valer decir todo. No hay malas ideas en ese momento, no hay malas preguntas. Es importante siempre saber escuchar a la persona con la que estás peloteando y también entender de dónde viene y por qué te está tirando esas cosas y bueno, obviamente es divertidísimo. Y de ahí salen estos ángulos de los que hablaba, ¿no? Mientras más ángulos tengamos, ya entonces empezar a ver como, ok, quiero más decirlo por acá, quiero decirlo por acá, esto ya se dijo, así ya se dijo, esto ya se hizo, y poder empezar como a cortar esos diferentes ángulos que vas encontrando. Y luego también en mi proceso creativo siempre entra el egoísmo. Las marcas siempre tienen necesidades y obviamente todos los briefs tienen objetivos y hay que respetarlos y hay que saber solucionarlos, porque eso, para eso se nos paga. Pero yo creo que el egoísmo es súper importante y más en el tipo de concursos en el que van a participar con esta escuela, porque siempre hay que tener claro qué tipo de ideas quieres hacer. ¿Quieres hacer ideas de social media? ¿Quieres hacer ideas de innovación? ¿Quieres hacer un billboard? O sea, el mejor billboard que se ha hecho en la historia. Es muy, muy importante tener claro qué tipo de ideas quieres tener en tu portafolio, porque eso también te va a ayudar en tu proceso creativo. O sea, yo cuando trabajaba en México, trabajaba de la mano de Sebastián Urrutia, chileno, que era mi dupla, y nosotros por mucho tiempo queríamos perfilarnos como ser estos creativos nerds, que ahora hay puestos incluso así para muchas agencias en donde siempre queríamos proponer ideas con realidad virtual, realidad aumentada, sitios web. Entonces, cada vez que nos llegaba un brief a la mano, obviamente llevábamos diferentes tipos de ejecuciones, soluciones, pero siempre tratábamos de meter algo que nosotros quisiéramos hacer. Entonces, yo creo que es importante siempre tener claro en esta profesión, ¿no? No estamos al labor de las marcas y de nuestros clientes, obviamente, pero pues bueno, también estamos nosotros como profesionales desarrollándonos y está buenísimo tener claro qué tipo de creativo quieres hacer y qué estilo, porque también las ideas que vas metiendo a tu portafolio te van abriendo ciertas puertas y llevando a diferentes lugares. Entonces, yo soy muy pro de ser egoísta en ese sentido y de participar mucho en este tipo de concursos todo el tiempo para poder ir armando tu portafolio con mucha libertad, porque ya estando dentro de una agencia, bueno, es más difícil el tipo de ideas que vas a poder hacer de la mano de un cliente, de un director creativo que también te va a filtrar. Estas son las oportunidades reales de demostrar cómo piensan ustedes, filtrados solamente por ustedes mismos. Entonces, diviértanse mucho con este tipo de experiencias y aprendan de ello. El mensaje. Cuando les hablaba de los ángulos, una vez que detectan el ángulo, yo creo que es muy importante saber qué mensaje vas a decir. Parece un poco sentido común, ¿eh? Pero es que luego no hay mensajes, hay como que más un contexto, un algo, pero no hay un mensaje real y claro de lo que estás diciendo y cómo lo vas a decir. Hay que siempre estar buscando cómo lo queremos decir. Y yo creo que en este tipo de concursos y en la vida real de la publicidad, el storytelling es importantísimo y el craft también de cómo presentamos nuestras ideas. Yo sé que a la hora de ser alumnos no se les espera que hagan un comercial como si tuvieran una productora y un presupuesto detrás, pero sí es importante el cómo se ve ese mensaje. Porque la verdad es el cómo presentan ustedes su idea es como la publicidad de la publicidad. Todos somos muy visuales en este mundo, entonces
es importantísimo que sí creen esa idea y tengan muy claro qué mensaje están dando y cómo lo están contando, porque luego de verdad que se pierde mucho la información cuando lo plantean y puede ser que en su cabeza lo hayan tenido muy claro, pero acuérdense que la gente va a ver esto y lo tiene que entender. Entonces es importante que no hayan como 10.000 capas detrás, sino encontrar una cosa clara y esa cosa es la que vas a decir, no 20.000 cosas al mismo tiempo, ¿no? Qué importante esto que dices también para ahora los chicos y bueno, no sé, os está dando Ana una serie de tips para luego el brief que vamos a dar, pero es súper importante que al final no es solo tener una buena idea, sino que lo que dices también es ejecutarla y también es presentarla de tal manera que la entienda todo el mundo, porque tú no vas a estar siempre detrás de cada consumidor diciendo, oye, que no lo has entendido bien, te voy a decir yo cómo es. Es muy importante. Sí, y sí, luego pecamos los creativos un poco de querer ser creativos. O sea, luego cuando queremos ser ultra creativos, es más como termina siendo algo demasiado rebuscado, creativo, y esto más esto y el otro, y es como no, o sea, nosotros somos espectadores también, sabemos lo que es estar de este otro lado de la gente que recibe el mensaje, entonces mucha claridad y sí, mucho craft, sin presionarse, sin que tenga que ser perfectísimo, pero sí, ¿cómo se dice? Del amor nace la vista, de la vista nace el amor, bueno, como vaya esa frase, pero sí, importa cómo se ven las cosas. Luego, la experiencia del usuario. Eh, y me pasa a mí, luego terminamos presentando tantas cosas que son tan creativas e increíbles cuando lo pones en un papel, pero piensen siempre en la vida real de cómo la persona va a consumir este mensaje o esta idea. Muchas veces pasa que cuando pensamos ideas de redes sociales, que luego es pedir que use este hashtag para que luego vaya allá y luego entrar a un sitio web y que comparta no sé cuánto y bla, bla, bla. Y es, ¿cuándo es la última vez que has usado un hashtag que te ponga una marca? ¿Sabes? ¿Cuándo es la última vez que has compartido algo que haga una marca? ¿Cuándo has interactuado con una marca últimamente? Entonces, hay que ser muy realistas de cómo son los comportamientos reales de la gente y a ver, no siempre somos nosotros el target de las ideas que estamos creando, pero sí hacerte esta pregunta de, ¿tú harías eso? ¿Harías tú eso? ¿Realmente participarías? Y es muy difícil porque al mismo tiempo que ya hay 1.000 herramientas más para entrar a estas microcomunidades y hablar de una manera más cercana con la gente en todos estos medios digitales, pero por lo mismo hay que ser muy atinados y no tratar de dar mensajes muy genéricos, muy arriba, sino más bien entender esos canales es importante para saber llevar el mensaje. Justo, si no propagan nada que no harían ustedes y sí, que la creatividad no sea una creatividad caprichosa, que sea realista. Y se vale presentar ideas locas y innovar y creo que también parte de la creatividad es intentarlo y fracasar y corregir, se vale, pero sí piensen mucho en la persona que va a estar haciendo, participando, leyendo lo que sea que vayan a crear. Luego me sigo con la data. Parte de esta famosa transformación digital tiene mucho que ver con la data. O sea, de hecho, ayer conocí a un data scientist y cuando empezó a contar todavía más cosas de las que ve todos esos nodos de información que existen en este teléfono, cada vez que lo abrimos, cerramos, contestamos, damos like. O sea, hay un mundo de data que nos puede servir. La realidad es que al día de hoy hay agencias muy especializadas, no quiero que sea una comercial, pero Circus es una agencia que sí usa mucho la data para analizar y de ahí que puedan sacar insights, pero la data al día de hoy todavía no lo es todo. Confíen mucho en su instinto también y cómo esta data se puede combinar con unos insights que sean más de su experiencia propia. Pero sí consideren la data y por data me refiero desde analizar perfiles de Twitter, de Instagram. Obviamente las agencias tienen herramientas carísimas para hacer esto, pero es que tú te puedes hacer un social listening en Twitter muy rápido, ¿eh? En Facebook también, o sea, investiguen qué hay por ahí, qué se ha dicho, qué tipo de perfiles ya hablan de esto. Pero es muy importante que no crean que una cosa es más importante que la otra, sino siempre van estas cositas
de la mano. Y luego me voy con la idea. Yo hace poco estuve participando en Young Lions México como presidenta del jurado digital y creo que revisamos alrededor de 200 y tantas ideas. Y algo que me di cuenta es que veía muchos, se podía entrar video o board, y yo veía videos y leía boards y de verdad que con todas las ganas e intención de entender, pero algo que vi fallando durísimo es que no sabemos decir cuál es la idea. Parrafote de contexto, parrafote de insights, que son 20 en lugar de uno, luego la ejecución también son como 3000 cosas, y luego ya que leí todo es como, ok, pero ¿cuál es la idea? Yo creo que la mejor manera de contar una idea es poner un contexto breve, la idea, y la idea no debería de tomarte más de 2 renglones, lo típico de cuéntalo en un tweet, la idea se debería de contar en un tweet, es esto. Y ya luego la ejecución, que sí puede ser un poco más elaborada, pero, pero de verdad que es como un grave error y es un error que sucede incluso en agencias, ¿no? Que estamos presentando 1000 cosas y así, pero que es importante resumirle al cliente qué es esa idea para que lo lea eh, bien. Es una cosa que te encuentras mucho con gente que está empezando y con alumnos de todo eso, que a veces te cuentan ideas y luego te la quieren repetir y no saben cuál es la idea. Te cuentan efectivamente el contexto, el tal, no sé qué. Es decir, ni tú mismo a veces sabes cuál es la idea y es súper importante tenerla clara y lo que estabas comentando, tenerla en un tweet, 2 renglones y poco más. Sí, y el contexto también, porque algo que también vi que pasó mucho es no repitan el contexto que ya viene en el brief, más bien el contexto que ustedes describan es el problema que hayan encontrado. Eh, no tanto repetir lo que venía en el brief, es más bien como el ángulo desde donde lo están viendo que también explique un poco el target del que están hablando, ¿no? Ahora no sé bien cómo es el brief de los cómics, pero claro, dentro del mundo de los cómics hay 10.000 núcleos de personas, ¿sabes? Entonces, lo ideal sería elegir uno de esos grupos y no querer comunicar a toda la gente que le gusta los cómics, pues no, hay que empezar a llevar la idea hacia un lugar específico y en el contexto deberías de explicar eso, ¿no? ¿Qué problema estás resolviendo y dentro de qué grupo de gente estás resolviendo? Y ya luego la idea es crear un festival digital de cómics en Twitch. Esa es la idea. La idea, y luego ya en la ejecución bajas más cómo funciona esa idea. No, pues vamos a llamar a no sé cuántos influencers y dentro del festival de cómics en Twitch va a haber no sé cuántos participantes y así, ¿no? Pero bueno, también hay métale amor a cómo la presentan y que la pueda leer su mamá, que no entiende nada de publicidad, su papá que no entiende nada de publicidad y la puedan entender, a pesar de que no tengan idea. Y me sigo con la importancia de hacer cosas que les gusten a ustedes y que les llene el corazón, porque luego en publicidad, lo que yo he visto durante mi carrera, yo tuve la fortuna de ganar un Grand Prix en Cannes hace ya tiempo, yo tenía 25 años cuando eso pasó, llevaba 5 años en publicidad y fue increíble, obviamente, esto fue a través de Leo Burnett, fui al festival, aprendí muchísimo estando allá, pero también lo que descubrí es que hay como un mundo de la metapublicidad, que es el mundo de los premios. Y los premios son positivos, porque los premios te terminan abriendo las puertas, obviamente, y está bueno, pero lo que me di cuenta es que luego ya también vas creciendo y se empiezan a hacer ciertos vicios de la publicidad, en donde la gente está buscando más ganar que crear. Porque para ganar premios, o sea, es como una fórmula, ¿sabes? Son tantas cosas que tienen que ver, muchas veces también es de contactos, es de cuántas veces inscripciones pudiste meter sobre la misma pieza, o sea, hay como muchos factores alrededor y veo de pronto a muchos creativos con eso de meta. Y yo creo que los premios deberían de ser consecuencia de un buen trabajo. Y la realidad también es que veo que
el tipo de comunicación que se hace hoy en día, el tipo y hablo más de como de social media y todo esto, la comunicación efectiva y que realmente funciona en el día a día muchas veces no te van a ganar un premio. La comunicación real muchas veces no te va a ganar un premio. Estos tipos de ideas que luego vemos ganando en Cannes son ideas que no necesariamente funcionaron en el mundo real. Y está bueno, porque es un festival de creatividad, no de eficiencia, y sirve para inspirar y todo, pero yo lo que les quiero decir es no compitan contra eso, compitan contra ustedes mismos, y que eso les sirva más bien de inspiración. Y es importante tenerlo en algún punto, sí. Pero yo siento yo cada vez más cuando estoy viendo currículums y entrevisto y todo esto, cada vez me fijo menos en eso, la verdad, y más en experiencia. Alguien que te ha ganado premios, de hecho, realmente muchas veces no te va a poder bajar un calendario de contenidos. ¿Sabes? Entonces, sí, yo la primera vez que fui a Cannes, justo una chava, una plática que por siempre me va a dejar inspirada, era de Jessica Walsh, una super diseñadora. Si no la conozcan, busquen su trabajo, es buenísima. Y la frase con la que ella cerró su plática fue justo que hagan lo que les llene el corazón y no el ego, ¿no? Entonces es algo que a mí también me gusta mucho repetir cuando tengo este tipo de pláticas, porque es importante y claro que es importante competir, o sea, yo también, y métanse a todo lo que puedan, métanse a Young Lions, métanse a este tipo de oportunidades, hay mil competencias en el mundo, pero métanse por el ejercicio creativo que les va a dejar y lo que van a aprender, y bueno, el posible premio, o sea, y vale la pena, yo con Sebas, este chileno que les contaba, participamos como 3 años seguidos en Young Lions en todas las categorías que se podrían y 2 veces ganamos y 2 veces nos pudimos ir a Cannes. Fracasamos total en Cannes, pero bueno, lo que aprendes en las pláticas de allá, la verdad es algo que te sirve para el resto de la vida. Entonces es bueno que hay muchas oportunidades hoy para gente joven y luego en las agencias los pueden apoyar, y también muchas veces son precios como un poco más menos costosos o incluso gratis. Entonces participen, les va a servir muchísimo de ejercicio y para ser autocríticos, y aparte es bonito luego unos años después decir, wow, qué mala idea presenté, y luego poder decir, wow, qué buenas ideas ya estoy presentando. Entonces es una evolución constante y está bueno participar. Y también a las chicas en general, ahí también les recomiendo, hay muchos, habrá también oportunidades que se están abriendo justo por esta necesidad de que haya cada vez más representación de mujeres en los departamentos creativos y liderazgo. Entonces también hay mil oportunidades ahorita que se están abriendo por todos lados, entonces tómenlas, vayan a esas pláticas, escuchen. Eh, a mí me tocó ser parte de un programa buenísimo también de Cannes que se llama See It, Be It, que también fue allá y era un programa durante 10 días, bueno, 7 días, justo como para empoderarte y darte muchas herramientas, y la verdad es que sí me empoderó bastante. Entonces tomen esas oportunidades las más que puedan, paren la oreja. Sé que D&AD también tiene otro tipo de concurso, entonces recomiendo muchísimo que lo hagan. Y dejo un buen rato para preguntas y respuestas. Estupendo. Pues muchas gracias por todo, Ana Luna. Y bueno, vamos a ir haciendo preguntas en el chat. Ahora mismo me las pasan. Yo te quería hacer una pregunta porque antes que la hagan en el chat, porque toda la gente que hemos tenido que ha trabajado fuera de España siempre han dicho, no han hecho esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el mercado mexicano y el mercado español? Así. Todo, ¿no? No, todo. Y la verdad es que yo pensé que cuando me venía a vivir por acá, deja tú el mercado, sino pensé que di por hecho que por ser el mismo idioma, al menos íbamos a ser más cercanos. No, es otro mundo España, es otro mundo México. Yo creo que la gran diferencia de mercado es, México es gigante. O sea, ahorita no sé cuántos millones son en la Ciudad de México, no quiero decir mal número siendo mexicana, pero es gigante. Entonces las marcas invierten mucho dinero. Imagínate que para marcas como Spotify o como, no sé si Netflix, pero es uno de los mercados más importantes a nivel global por cómo es el consumidor y la cantidad de gente que hay. Entonces normalmente
en publicidad muchas cosas que suceden en México permean la región hacia abajo, a excepción de Brasil, que es como un planeta por sí solo. Y, y yo creo que en México, la verdad, el tema digital, para mi gusto, va mucho más avanzado en ese sentido. Y es curioso porque en España a la vez tienes a un Ibai y toda esta generación de youtubers que son sumamente digitales, pero creo que hay todavía marcas que se están tardando en entender que esto ya va a ser así y en meterse y en hacer estrategias que tengan mucho más que ver con redes sociales y plataformas digitales que el billboard y el comercial de tele de un minuto. Lo que sí me parece muy interesante es, yo bueno, igual a excepción de la tele, yo trato de no ver televisión en ningún lado, pero yo veo que acá la publicidad, mi primera percepción fue como qué limpio caminar por Madrid. En México vas caminando y ves dos por uno, leche, detergente, toallas femeninas, o sea, y horrible todo, y todo es como de fotos de stock, pero realmente son photoshoots como muy sucio, muy mal diseñado. Y a mí, por ejemplo, cuando vi la campaña de verano de las villas o algo así del Ayuntamiento de Sí. Madrid y todo lo que el Ayuntamiento de Madrid, dije, wow, o sea, me podrían estar vendiendo algo malísimo, pero está precioso. Entonces yo creo que sí hay como un poco más de competencia, fineza en gráficamente al menos cómo se ve la ciudad en Out of Home y todo esto. Hay Es que... menos... Ay, perdona. No, 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 adelante. No, es que justamente has puesto un ejemplo que fue un caso de éxito, que fue el Ayuntamiento de Madrid, que por primera vez, que parece una cosa muy loca, pusieron dentro del ayuntamiento a un director creativo, que era Nacho Padilla. Sí. Y dices, qué cosa más simple que está ahí, pero en vez de poner un cargo político, pongo un profesional y todo eso, y de hecho se lo han llevado. Ahora está trabajando en Barcelona y Barcelona está haciendo cosas gráficas también chulísimas. Oye, nos hacen una pregunta también de qué cosas te inspiran, así un poco, aparte de que ya has dicho que estás todo el día navegando, y luego nos hacen otra pregunta, a ver si así la enganchamos, que es si nos recomiendas algún libro que te haya inspirado o que te haya ayudado. Voy con lo primero, ¿qué cosas me inspiran? Me inspira mucho platicar con la gente. Yo creo que en publicidad de repente entramos a este lugar llamado Publicilandia, en donde creemos que todo es como está en el brief y en la data que nos dan y a mí me gusta mucho salir de eso y platicar con gente y ver cómo ellos viven realmente la comunicación, es relevante, no es relevante. A veces me siento muy irrelevante porque creo que para mucha gente es irrelevante, eh, pero me gusta muchísimo platicar. Sonará cliché, pero viajar, o sea, nutre muchísimo, cambia. ¿Qué más me inspira? Últimamente me puse a aprender a tocar la guitarra y también el proceso de cómo tu cerebro funciona haciendo algo completamente nuevo es increíble y lo que me gusta de esta experiencia que estoy teniendo es saber que lo que sea que queramos aprender lo podemos hacer y veo muchas series también. O sea, es que soy un poco adicta a todas las series, todo tipo de contenido, pero también me inspira mucho. Y en cuanto a lectora, no soy la mejor lectora, la verdad. Libros que me hayan inspirado realmente a nivel publicitario, ninguno. No, no he leído mucho sobre publicidad, la verdad. Lo siento. Son más las marcas que me han inspirado. Es que es un poco así, ¿eh? Tienes razón en que hay muy poco editado que realmente diga, oye, esto está bien enfocado y está así. Preguntan también de cuando tienes algún bloqueo creativo o algo así, ¿cómo te desbloqueas? Si consigues desbloquearte, que me imagino que después de tener la carrera que tienes, lo has tenido que hacer un montón de veces. Yo creo que esos bloqueos me pasaban antes, ahora. Yo creo que lo lindo de agarrar tantos años de experiencia y así es que como que ya las soluciones te llegan más rápido, tienes muchas más referencias y así, pero yo cuando me bloqueo vuelvo a investigar, o sea, no deberías de perder tiempo, vuelvo a investigar y me vuelvo a inspirar y busco ideas eh, y hago, o sea, no, yo cuando veo a alguien
pienso en alguien bloqueado creativamente en una agencia, me imagino como los típicos sentados en la silla, viendo hacia arriba, pensando que las respuestas están en el techo y no, yo me pongo a hacer. Y también está bueno desconectar de pronto, ¿eh? No quedarte intenciando hasta encontrar la solución de esto, sino es como, ok, ya con esta marca ahorita no estoy llegando a ningún lado, ya investigué, no llego a ningún lado, bueno, me sigo con la otra cosa que tenía que hacer, o me salgo a caminar, salgo a ver el mundo y otra vez vuelvo a conectar. ¿Qué prefieres trabajar? También nos preguntan por aquí, ¿con clientes grandes o con clientes pequeños? Con clientes de entretenimiento, la verdad. Yo les digo, mucho tiempo trabajé para marcas como P&G y marcas más de producto físico y te lleva a hacer un tipo de publicidad de la cual aprendes muchísimo, pero yo desde que pude trabajar con Netflix y con Spotify, la verdad es que, wow, o sea, me encanta porque moralmente me sienta un poco mejor, porque no estoy realmente teniendo que vender algo, sino, o sea, bueno, sí estás vendiendo algo, pero te vuelves como un nodo más en el storytelling de estas plataformas. Eres parte de contar las historias que ellos tienen. Entonces, si tienen algún día la oportunidad de trabajar con alguna marca de entretenimiento, se los recomiendo mucho porque es otro tipo de publicidad que también te permite hacer otro tipo de ideas. Por ejemplo, en redes sociales con cualquiera de marcas Netflix, Prime Video, Spotify, lo que sea, es una comunicación como mucho más orgánica, menos comercialosa, y se aprende mucho más de, bueno, yo he aprendido mucho de eso, la verdad, y me divierte mucho. ¿Qué consejo, nos preguntan también por el chat, qué consejo le daría a una persona joven que está pensando en irse de su país para trabajar en otro país? Tú que lo has hecho. Muchas cosas, mucha paz. A ver, antes que nada, y es un problema que he detectado en España, sé que acá el inglés no es un idioma por el que se estudie mucho o el que se domine mucho y no quiero sonar para nada anti el español, anti el mexicano, para nada. Yo amo mi idioma y no lo voy a dejar de hablar nunca, pero el inglés es el idioma de la publicidad y es la llave a cualquier lugar que te vayas a ir. Y aunque no te vayas de España, eventualmente, si les va bien, van a empezar a trabajar con clientes regionales. Y si no saben hablar inglés, se van a quedar topados. Y no nada más es de hablar inglés y poder leer tu idea, sino de poder enamorar a alguien cuando se lo estás contando. Entonces es súper, súper, súper importante que tengan un buen nivel de inglés y claro, que vayan armando su portafolio. Y el tema visas, amigos y amigas, es un proceso tedioso, burocrático, pero a mí muchas personas antes de venirme me dijeron que no iba a poder, que era imposible, que ellos ya lo habían intentado. eh, y bueno, acá ando. Entonces vayan armando mucho portafolio, inglés, métanse a cursos, o sea, al final muchas veces las visas, las entrevistas de trabajo, es bueno saber que, ver que la persona ha tomado otras cosas, que se ha construido, entonces ármense de cositas para poderse vender como profesionales. Joder, nos dice esto de lo de las visas. Claro, es que nunca te paras a pensar porque tú eres de aquí y dices, y es como las dificultades que pone un país para que, joder, una persona con tu talento, que sería que el país estuviera con los brazos abiertos esperándote, te ponen. Súper, o sea, mira, siendo honesta, yo cuando tuve que armar mi currículum y mi portafolio y todo para aplicar a la visa, como que hasta dije, órale, o sea, sí tengo mi carrera, ¿sabes? Como que me di cuenta que ya había pasado por ciertos lugares ya y aún así me la negaron un par de veces. Entonces, es difícil, pero no imposible, la verdad. Aquí preguntan de qué te hace, vamos, qué te hace más moverte en el sentido, ¿qué consideras más importante? ¿El sueldo o el tipo de agencia y el tipo de cliente donde puedes? Buenísima pregunta. Yo en mis 11 años de carrera nunca me he cambiado lugar por dinero y creo que siempre ha sido la mejor idea. De hecho, cuando, cuando ganamos el Grand Prix de Cannes, todo el mundo allá
te decía, no, 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 es que cuando llegues a México te van a saltar de billetazos y ahí vas y no sé cuánto. Y yo, bueno, bueno, ok, bien. Regreso a México, nada pasó. Creo que ni siquiera un aumento, no me acuerdo bien, la verdad, no quiero mentir. Y cuando me cambié de oficina, me cambié ganando exactamente lo mismo. Y ya ahí subí, pero bueno, me cambié a una agencia en donde iba a aprender algo que yo nunca había hecho en mi vida, que era hacer campañas de social media. De hecho, me acuerdo mi primer día de trabajo que todos usaban la G Suite de Google, Google Slides y Gmail y Hangouts, y fue como de mierda, no entiendo nada. O sea, como que me sentía muy principiante y esa fue la oportunidad, no fue el dinero. Y luego, ya cuando me cambié a Circus, todo bien con el sueldo, pero cuando me vine acá a Madrid, me vine ganando menos de lo que ganaba en México en un principio. Ya está recuperado eso, pero nunca ha sido por dinero. Igual, yo creo que yo fui muy ingenua y poco lista en saber negociar mi sueldo. Yo reconozco que esa capacidad no la tuve durante todos estos años y es importante tenerla. Es súper importante que a la hora que te contraten, si no te van a dar el sueldo que quieres, al menos dejar claro de, ok, ahorita no me lo vas a dar, pero ¿qué necesito para llegar allá? ¿Con qué tengo que cumplir? O sea, ¿cuál es mi proyección? Siento que a veces cuando somos más jóvenes y nos entrevistamos en lugares, siempre es como si nos estuvieran haciendo el favor y nos da miedo preguntar cosas. Pero la verdad es que yo lo hice muy mal en su momento. Por suerte todo salió bien, pero creo que es importante saber tener esa claridad. Pero les diría que al principio de su carrera tomen las oportunidades y tomen los lugares que les va a armar su portafolio para después poder pedir más dinero y trabajar con mejor gente. Y fíjense en el director o directora creativa con la que van a trabajar también, qué tipo de ideas tienen, qué tipo de liderazgo tienen, para saber si van a poder aprender de esas personas. Preguntan aquí que me parece una muy buena pregunta, además una muy buena pregunta para ti, que tienes una carrera, la verdad, que muy estratosférica, o sea, en el sentido de en 11 años, todo lo que has conseguido. ¿En qué momento tú te dejas de sentirte una novata? Nunca, 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 nunca. Siempre me siento insegura, siempre me tengo que volver a levantar la autoestima. Lo que yo estoy haciendo ahorita como directora creativa ejecutiva es algo que estoy haciendo por primera vez en mi vida. Eh, ya llevo unos 6 meses haciéndolo, igual ya llevaba un año liderando la agencia, pero bueno, todo cambia. Siempre te llegan, te digo, estas inseguridades, novatez. Es muy diferente crear ideas a manejar un equipo, a hacer que un equipo sea sano, que la gente se lleve bien. Entonces yo estoy aprendiendo todo el tiempo me vuelvo a equivocar. No, no pasa y creo que es importante, de hecho, que eso siga sucediendo. Yo las veces como publicista les va a pasar que yo más o menos cada semana algún día pienso en que quiero renunciar. Eh, entonces, yo creo que algo importante es siempre estar con retos que te sigan haciendo sentir incómoda, de los que puedas aprender, porque yo en México, por ejemplo, no es que no estuviera aprendiendo, pero de pronto ya me sentía como un poco muy bien, muy cómoda, muy contenta con mi dupla, con mi día a día, con mi jefe, o sea, como que todo estaba tan bien que se vuelve un poco monótono de pronto. Entonces está bueno ir a esos retos y que el miedo más bien, en lugar de ser como un ancla, sea como un compás, no se dice compás, una brújula, saber a dónde ir. Lo que te da miedo es, bueno. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo, por haber respondido a tantas preguntas y por inspirarnos joder, es muy guay ver una persona como tú, con tu juventud, porque al final 31 años es nada y que todo lo que has conseguido, la valentía de irte a un país y ver a mujeres jóvenes liderando puestos de importancia, como antes lo has dicho, en la industria, un placer. Muchísimas gracias y nada, aquí está tu casa siempre que quieras, la escuela.
la invitación, ¿eh? Estas pláticas siempre son muy divertidas, siempre con, como decía al principio, con esperanza de que la gente escuchando les haya servido de algo y mucha, mucha suerte en el concurso. Échenle todas las ganas, sean claros, sean concisos y bueno, que ganen los mejores y los mejores. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, pues ya nos vamos a la última charla, que será a las 4:30, y justamente después daremos el briefing para el concurso de la beca. Nos vemos en apenas media horita y nada, hasta entonces.